Soy Rubén, médico forense desde hace 15 años. Mi vida se define por los hechos, no por las supersticiones. En mi sala de autopsias, todo tiene una explicación lógica. Un balazo, un accidente o incluso un crimen meticulosamente planeado. Pero aquel caso, el del sacerdote, puso en jaque mi razonamiento. Eran las 9 de la noche cuando el cuerpo llegó a la morgue. El oficial que lo trajo se veía inquieto, aunque intentaba disimularlo. «Es el padre Ignacio», dijo en voz baja, como si temiera que alguien más escuchara. «Lo encontraron en su parroquia, atado. Bueno, mejor véalo usted mismo». Levanté la sábana y me encontré con algo perturbador. Marcas de quemaduras en forma de círculos y cruces cubrían su pecho y brazos. Sus muñecas mostraban señales de haber sido amarradas con fuerza, pero no eran cuerdas comunes, sino algo más delgado, tal vez alambre. El primer detalle que me llamó la atención fue la piel del cadáver. No presentaba los signos típicos de descomposición que esperaría en un cuerpo que llevaba, según el informe, al menos 2 días de muerto. Estaba frío, sí, pero no tenía el color grisáceo ni el olor característico de la muerte. Esto no tenía sentido. Y bien, me puse los guantes y encendí la grabadora. Es que siempre registro mis hallazgos con precisión científica. Varón, aproximadamente 70 años. Causa de muerte aún indeterminada. Presenta quemaduras de segundo y tercer grado en patrones no naturales, posiblemente infligidas post-mortem. Mis palabras fluían, pero mi mirada no dejaba las marcas de su pecho. Parecían símbolos, aunque no reconocía ninguno. Mientras trabajaba, el silencio de la morgue me ponía nervioso, cosa que no era común. Siempre había encontrado esa calma reconfortante, pero esa noche sentí algo diferente. La sensación que creo yo todos hemos tenido de que algo no está bien. Tal vez era por las cicatrices en el cuerpo, o porque sabía que era un hombre de fe quien estaba en mi mesa, alguien que se suponía debía estar protegido de todo esto. Corté la piel del tórax con el bisturí, dispuesto a continuar con la autopsia. Fue entonces cuando noté algo más extraño. Los huesos del sacerdote, blancos y lisos, tenían grabados. Símbolos. Sí, pequeños símbolos tallados directamente en ellos, como si alguien los hubiera marcado con un objeto afilado. Me acerqué más, tratando de descifrar lo que veía, pero no era un idioma ni un patrón que pudiera identificar. Mientras tomaba nota, escuché un ruido seco detrás de mí. Un golpe. Me quedé inmóvil por un segundo. Luego, me giré lentamente hacia la mesa de autopsias. Mi corazón se aceleró al ver lo imposible. Las manos del sacerdote, que antes estaban extendidas a los lados, ahora estaban juntas, en posición de rezo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Dejé caer el bolígrafo y retrocedí, tratando de convencerme de que era un error, un reflejo post-mortem, algo que pudiera explicar con lógica. Pero entonces lo escuché. Un susurro. Era bajo, tenue, y venía detrás de una de las paredes que daba al patio trasero de la morgue. No era el viento, no era el eco, era una voz. La lógica me decía que revisara el patio, que me asegurara de que no había alguien jugando una broma. Pero mis piernas no respondían. Me quedé ahí, mirando el cadáver, con la certeza de que, fuera lo que fuera aquello, no estaba solo. La verdad es que ese tipo de situaciones nunca me habían ocurrido. Yo no sé rezar,
pero en ese momento deseé hacerlo. Ya con la mente más fría, me puse a pensar que quizás alguien me había jugado una broma, o quizá mi propia mente me estaba indicando que era momento para descansar. Regresé a casa esa noche con una sensación que no podía sacudirme, pero no dejaba de darle vueltas a lo que había sucedido en la morgue, como siempre hacía. Tal vez las manos ya estaban en esa posición y no lo noté. Me repetí una y otra vez mientras calentaba café. Pero el susurro detrás de la pared, eso era diferente. No había viento, no había nadie en el patio. Era real, tan real como el cadáver que ahora esperaba en mi sala de autopsias. Me senté en el sillón, con mi lap, para intentar concentrarme en buscar información sobre los símbolos que había visto en los huesos. Cada página que encontraba era más extraña que la anterior. Cosas de ocultismo, rituales antiguos, nada que pudiera vincular fácilmente a un sacerdote católico. Aún así, sentía que había algo que se me escapaba, algo que conectaba esos símbolos con las marcas de tortura y su muerte. El reloj marcaba las 2 de la mañana, cuando, agotado, decidí dejar de buscar. Me dirigí al baño a lavarme la cara y despejarme, pero al entrar, sentí un frío inexplicable. Ay, seguro que dejé una ventana abierta, pensé, pero sabía que todas estaban cerradas. Me incliné sobre el lavabo, dejando que el agua helada recorriera mi rostro. Cuando levanté la cabeza y vi mi reflejo en el espejo, casi pierdo el equilibrio. No estaba solo. Detrás de mí, en la esquina del baño, había un hombre. Su piel estaba grisácea y sus ojos hundidos eran como pozos vacíos. Llevaba un uniforme de policía, pero el cuello de su camisa estaba desgarrado, dejando ver una herida profunda en su garganta. Grité y me giré, pero no había nadie. Volví a mirar el espejo y ahí seguía, inmóvil, mirándome fijamente. Sus labios se movieron lentamente, pero no emitía sonido. Quería salir corriendo, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. De repente, en mi mente resonó una voz, no como un susurro, sino como un grito ahogado. Ayúdalo. El padre no descansará hasta que lo entiendas. ¿Saben? Sentí un dolor punzante en el pecho, como si algo me apretara el corazón. Parpadeé y, al abrir los ojos de nuevo, la figura había desaparecido. Me dejé caer contra la pared, respirando con dificultad. El agua del lavabo seguía corriendo, pero la sensación de frío persistía. ¿Qué había sido eso? ¿Un delirio por el cansancio? No. Esto no era un truco de mi mente. Lo había visto. Esa misma madrugada, aún temblando, decidí buscar información sobre el sacerdote. No podía ignorar lo que había sucedido. Hice varias llamadas y logré contactar a un colega en la policía que había trabajado en el caso. Al principio, dudó en hablar, pero después de insistirle, me confesó. Rubén, el padre Ignacio estaba metido en esas cosas raras. Dicen que hacía rituales, pero no para Dios, sino para algo más. Lo encontraron en su parroquia, pero no estaba solo. Había restos de sangre y otras cosas. Cuando le pregunté qué quería decir con otras cosas, bajó la voz. Simbolitos en las paredes, muñecos de trapos, velas negras. Parecía una escena de brujería, pero todos en la comunidad lo adoraban. Nadie se atrevió a hablar mal de él en vida, y menos ahora. Pero tú ten cuidado. Sí. Colgué la llamada con más preguntas que respuestas. ¿Qué estaba haciendo el padre Ignacio?
¿Qué significaban esos símbolos en sus huesos? No lo sabía. Pero una cosa era segura. Lo que fuera que había pasado con él, no se había quedado en la parroquia. Algo o alguien lo había traído conmigo a mi casa. Comunidad. Después de lo ocurrido en mi casa, no pude volver a la morgue. Cada vez que pensaba en el cadáver del padre Ignacio, sentía que algo más grande se ocultaba detrás de su muerte. Pedí unos días de licencia bajo el pretexto de agotamiento, pero la verdad era que necesitaba respuestas y estaba dispuesto a encontrarlas en el pueblo donde todo había comenzado. El lugar era pequeño, un típico rincón olvidado de México, con calles empedradas y casas viejas que parecían más monumentos al tiempo que hogares. Apenas bajé del autobús, un par de señoras me miraron con desconfianza, cuchicheando entre ellas mientras cruzaban la calle. Algo me decía que los habitantes sabían más de lo que querían admitir. La parroquia del padre Ignacio se alzaba al final de la plaza principal. Era una construcción sencilla, pero el aire que la rodeaba era denso, casi pesado. Antes de acercarme, decidí buscar a alguien que pudiera contarme más. En una pequeña fonda, una mujer de mediana edad me sirvió un café aguado mientras intentaba sacar la información. ¿Qué pasó aquí con el padre Ignacio?, pregunté, tratando de sonar casual. Ella me miró fijamente, como si evaluara si era digno de saber la verdad. Entonces, después de un largo silencio, se inclinó hacia mí. Dicen que el padre estaba metido en cosas oscuras, susurró, mirando alrededor, como si temiera que alguien más la escuchara. Al principio, todos lo adoraban. Decían que hacía milagros, que curaba a los enfermos, que traía paz. Pero luego, la gente empezó a desaparecer. Eso captó toda mi atención. ¿Desaparecer? ¿A qué se refiere? Hombres, mujeres, niños. Nadie sabe qué les pasó. Algunos decían que el padre los mandaba en misiones, pero nunca volvían. Una noche, alguien vio luces extrañas en la parroquia y después de eso, todo cambió. Le pedí que me contara más, pero ella se negó. Ya dije demasiado, murmuró, apurándose a limpiar una mesa que no necesitaba limpieza. Más tarde, caminé hacia la iglesia, decidido a explorarla. La puerta principal estaba cerrada, pero un anciano que barría el atrio me detuvo. ¿Anda buscando algo, joven? Le expliqué que era médico y que estaba investigando la muerte del sacerdote. El viejo dejó la escoba y me miró con una mezcla de pena y advertencia. No debería andar hurgando donde no le llaman doctor. El padre Ignacio hizo cosas que, bueno, no eran de Dios. ¿Qué tipo de cosas?, insistí. Rituales, invocaciones, los símbolos que encontró en su cuerpo, ¿verdad? Eso no era casualidad. Él lo llevaba porque no quería que ellos lo encontraran. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? El anciano no respondió de inmediato. Su rostro se ensombreció y su voz bajó tanto que tuve que acercarme para escuchar. Las almas de lo que son sus sacrificios. Gente del pueblo. Ellos están aquí, doctor, y no descansan. Esa noche, me hospedé en un modesto cuarto que alquilé en una casa. No podía quitarme de la cabeza las palabras del anciano. Me quedé revisando las notas que había tomado, tratando de encontrar alguna conexión lógica.
Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe seco, justo afuera de la puerta de mi habitación. Me levanté lentamente, sintiendo que el corazón se me aceleraba. Al abrir la puerta, lo vi. Una mujer, con la piel pálida y un vestido sucio de tierra, estaba parada ahí. Sus ojos vacíos me miraban fijamente y en sus manos sostenía un rosario roto. «Usted lo tiene, ¿verdad?», dijo con una voz que no parecía humana, sino un eco de muchas voces. Sinceramente no pude responder. Mis piernas flaquearon y caí de rodillas mientras la figura daba un paso hacia mí. «Ayúdanos, libéranos, él aún los tiene». Y así como apareció, desapareció, dejándome solo, temblando en el suelo, con la certeza de que el sacerdote no solo era culpable de algo atroz, sino que yo estaba más involucrado de lo que nunca imaginé. El amanecer no trajo alivio y decidí quedarme en mi casa atando cabos. Las imágenes de la mujer espectral seguían clavadas en mi cabeza. La verdad que quise salir corriendo de aquel lugar, pero sería lo mismo, pues el sacerdote se encontraba en la morgue y tampoco era el mejor sitio para mitigar el miedo. Al caer la noche, salí del cuarto con la intención de comer algo y seguir investigando. Sabía que algo había en este pueblo, algo mucho más oscuro de lo que cualquiera estaba dispuesto a admitir. No tuve que ir muy lejos. En la plaza, un tumulto de personas rodeaba algo en el suelo. Me acerqué. Y ahí estaba, un hombre con su cuerpo retorcido dentro de un bote de basura. Era como si algo o alguien, con una fuerza descomunal, lo haya partido en dos. El cadáver tenía los ojos abiertos y una expresión de puro terror congelada en su rostro. Lo reconocí. Era uno de los campesinos con los que había hablado el día anterior, el mismo que me había advertido que dejara el asunto del padre Ignacio. Pero lo que realmente me heló la sangre fueron las marcas en su cuerpo. Tenía profundos cortes en los brazos y el pecho, como si alguien lo hubiera desgarrado con uñas. Lo más perturbador era que sus heridas formaban patrones, símbolos similares a los que había encontrado en los huesos del sacerdote. «¿Qué pasó aquí?», pregunté, aunque no esperaba una respuesta coherente. «Lo mataron», murmuró una mujer persignándose, «pero no fue alguien vivo». Mis ojos se clavaron en ella, esperando que aclarara. La mujer dio un paso atrás, temblando, y señaló hacia la iglesia. Lo vieron. El que lo mató estaba muerto. Era Joaquín, el sacristán que enterraron hace años. El nombre resonó en mi mente como un eco. Después, un hombre me habló de Joaquín. Era un sacristán, alguien que ayudaba al padre Ignacio, pero cuya muerte había sido envuelta en rumores. Decían que había desaparecido y que su cuerpo apareció días después, mutilado y abandonado cerca del río. La gente comenzó a dispersarse, murmurando oraciones y dejando el cadáver en el suelo. Pero yo no podía simplemente irme. Había visto muchas cosas en mi vida, pero nunca un caso como este. Si alguien estaba jugando con los cuerpos, necesitaba saberlo. Me dirigí al atrio, donde encontré a un anciano encorvado sobre un banco. Su rostro estaba aún más pálido que la noche anterior, pero cuando me acerqué, me miró con ojos llenos de miedo. «Lo que viste es solo el principio, doctor», susurró. «Joaquín fue el primero, pero no será el último».
¿Qué me está diciendo?, le pregunté, mi paciencia agotándose. ¿Por qué está pasando todo esto? El anciano me contó lo que sabía. Según él, Joaquín había sido sacrificado por el padre Ignacio en uno de los rituales para mantener sellado algo bajo la iglesia. Pero algo salió mal. La muerte de Joaquín no calmó a lo que sea que intentaban contener, y su espíritu quedó atrapado, convertido en una especie de guardián retorcido que ahora buscaba venganza. Antes de que pudiera procesar sus palabras, un grito desgarrador resonó desde una de las calles laterales. Corrimos hacia el lugar y encontramos a un joven tirado en el suelo, sangrando. Apenas podía hablar, pero logró susurrar unas palabras antes de perder la conciencia. Era Joaquín. Me dijo que pagaría por lo que hicimos. Y saben, la sangre del joven formaba un patrón extraño en el suelo, como si algo más hubiera intervenido para colocarla en círculos perfectos. Mientras intentábamos ayudarlo, el aire se volvió helado y una figura apareció al final de la calle. Era un hombre alto, vestido con ropas gastadas y sucias, pero su piel estaba grisácea, con un olor a putrefacción que llenaba el ambiente. Sus ojos estaban hundidos, y en su rostro se podía ver un odio indescriptible. «Joaquín», susurró el anciano, paralizado. La figura levantó una mano y una ráfaga de viento helado nos golpeó. Los faroles alrededor comenzaron a parpadear, y las personas que habían llegado a ayudar comenzaron a huir, dejando al joven herido atrás. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Era como si algo me obligara a quedarme y a enfrentar a esa cosa. Cuando finalmente pude moverme, arrastré al joven hacia un callejón cercano, tratando de alejarnos de la figura. Al mirar atrás, vi cómo Joaquín se desvanecía lentamente, pero no antes de señalar hacia la iglesia, como si me estuviera advirtiendo. Sabía que el tiempo se estaba acabando. Si lo que el anciano decía era cierto, había algo mucho peor que un espíritu vengativo esperándonos. Y la clave, lo que fuera que estaba causando todo esto, estaba en esa iglesia maldita. Sinceramente no podía ignorar lo que Joaquín me había señalado. Sabía que la iglesia guardaba la respuesta, y aunque mi cuerpo temblaba, mi mente estaba decidida. Regresé al atrio para hablar con el anciano, pero ya no estaba. El lugar estaba desierto, como si todos en el pueblo hubieran huido. Y bueno, con una linterna y las pocas herramientas que pude reunir, me dirigí a la iglesia. Su fachada parecía más deteriorada que antes, y la enorme puerta rechinó como si protestara por mi entrada. Dentro, la atmósfera era sofocante, cargada de un olor a cera quemada y algo más agrio, como carne descompuesta. Mis pasos resonaron en el piso de piedra mientras me acercaba al altar. La figura de Cristo en el crucifijo pareció observarme, y por un instante sentí que los ojos de la estatua seguían cada uno de mis movimientos. Alrededor del altar encontré restos de lo que parecían ser sacrificios recientes. Manchas de sangre seca, huesos quemados y velas negras aún goteando cera. Fue entonces cuando escuché el eco de un canto, bajo y gutural, como si viniera de las profundidades de la tierra. Busqué el origen del sonido y noté una trampilla oculta detrás del altar. La madera estaba carcomida y al abrirla, un escalofrío recorrió mi espalda al ver una escalera que descendía hacia la oscuridad. Sin pensarlo demasiado, bajé. El sótano era un túnel angosto y húmedo,
con paredes de piedra cubiertas de inscripciones extrañas, algunas parecidas a las marcas en los huesos del sacerdote. El canto se hacía más fuerte a medida que avanzaba, hasta que llegué a una cámara amplia, iluminada por un fuego tenue. Ahí estaban 3 figuras encapuchadas, arrodilladas frente a un altar de piedra. Sobre el altar, un cadáver fresco. El joven que Joaquín había atacado, al parecer, había sido su objetivo desde un principio. Estaban rezando en un idioma que no entendía, pero sus palabras se sentían como cuchillos en mis oídos. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía moverme. Junto a ellos se encontraba el espectro de Joaquín, quien se mantenía de pie, como si se tratara de una mascota fiel. Repentinamente, una de las figuras volteó hacia mí. No tenía ojos, solo 2 cuencas vacías que parecían absorber la luz. Y antes de que pudiera reaccionar, señaló hacia mí y pronunció algo que hizo que las otras 2 figuras se levantaran. «Él es el forastero», gruñó una voz. Era el anciano del atrio, sin la capucha, con el rostro deformado por una mezcla de miedo y odio. El viejo corrió hacia mí para asesinarme, pero tomando la tranca de la puerta que se encontraba a mi lado, le pegué en defensa propia. Nunca fue mi intención acabar con su vida, pero desafortunadamente su cráneo se partió en 2. El viejo, al caer, dejó escapar de sus manos un escapulario antiguo y sentí un impulso involuntario de aplastarlo, así que sin pensarlo 2 veces, le di un golpe con la tranca. El impacto provocó una pequeña explosión que dejó escapar un humo grisáceo. Esto provocó que una gran confusión se apoderara del sitio. En medio del desconcierto y como pude, corrí hacia la salida, pero la puerta de la cámara se cerró de golpe. Las figuras comenzaron a acercarse, y fue ahí cuando lo vi. Joaquín, de pie, al fondo de la cámara. Su cuerpo marchito estaba cubierto de heridas abiertas, y en sus manos llevaba un rosario que goteaba sangre fresca. Joaquín alzó una mano y las figuras encapuchadas se detuvieron. Sus labios secos se movieron lentamente, como si cada palabra le costara una eternidad. «Gracias por liberarme», dijo. Y bueno, fue cuando entendí. Joaquín no era el enemigo, sino una víctima más. Todo este tiempo había intentado advertirme, mostrarme la verdad, que el padre Ignacio y los demás habían sellado algo más profundo en esta iglesia, algo que no debía ser liberado. Su muerte había servido para que fungiera como un incondicional esclavo de ultratumba, aunque para ello él no pudiera descansar en paz. Y los asesinatos que había perpetrado no eran más que producto de las sádicas órdenes de esos encapuchados. Y esas figuras comunidad comenzaron a gritar, como si algo invisible los quemara. Joaquín avanzó hacia el altar y con una fuerza descomunal estrelló el rosario ensangrentado contra la piedra, rompiéndolo en 1000 pedazos. El fuego en la cámara se apagó y por un instante el silencio fue absoluto. Luego, un grito desgarrador llenó el espacio. Joaquín alcanzó a los encapuchados uno por uno y comenzó a partirlos en vida, tal como hizo con el cadáver de la plaza. Los hombres gritaban, pero la fuerza de Joaquín era descomunal, de tal forma que los hombres parecían muñecos desarmables al lado del brutal espectro. Corrí hacia la puerta, empujándola con todas mis fuerzas hasta que cedió. Subí por la escalera mientras el crujido de los huesos se mezclaban con el crujir de la madera vieja.
y afuera, el cielo estaba rojo, como si el mismo infierno hubiera tomado el pueblo. Al mirar atrás, vi a Joaquín de pie en la entrada de la iglesia. Asintió levemente, como agradeciéndome, antes de que su cuerpo se desmoronara en cenizas. Cuando finalmente salí del pueblo, todo estaba en silencio. No había señales de vida, ni de personas, ni animales, solo un vacío aterrador. No comprendía lo que ocurría, pero ya no podía seguir allí. Regresé a la ciudad con más preguntas que respuestas. Nadie me creyó cuando intenté explicar lo ocurrido, y la iglesia del pueblo quedó registrada como destruida por un incendio. Pero yo sé la verdad. Joaquín me salvó la vida, pero no porque quisiera protegerme. Fue porque necesitaba que alguien más supiera lo que pasó ahí. Algo sigue atrapado bajo ese altar, y aunque no sé cuánto tiempo permanecerá así, temo el día, comunidad, en que vuelva a despertar.